Para este episodio vamos a ver a Sócrates a través de la historia por medio de la secuencia de los diálogos de Platón y veremos diferencias entre los diálogos tempranos, medios y tardíos. Eruditos contemporáneos consideran posible que cuando Platón se embarcó en su carrera como escritor filosófico, compusiera, además de su apología de Sócrates, una serie de breves diálogos éticos que contienen poco o nada de doctrina filosófica positiva, pero que son dedicados principalmente a retratar la forma en que Sócrates destrozó las pretensiones de sus interlocutores y los obligó a darse cuenta de que son incapaces de ofrecer definiciones satisfactorias de los términos éticos que utilizaban, o argumentos satisfactorios para sus creencias morales. De acuerdo con esta manera de colocar los diálogos en un orden cronológico aproximado, Platón, en este punto de su carrera, se contentaba con usar escritos principalmente con el propósito de preservar la memoria de Sócrates y dejar clara la superioridad de su héroe en habilidad intelectual y seriedad moral sobre todos sus contemporáneos, particularmente aquellos que afirmaban ser expertos en asuntos religiosos, políticos o morales. En esta categoría de diálogos tempranos, a veces también se les llama diálogos socráticos, posiblemente sin ninguna connotación cronológica prevista. Se ubican Carménides, Critón, Eutidemo, Eutifrón, Gorgias, Hipias Mayor, Hipias Menor, Ión, Laques, Lisis y Protágoras. Se cree que otros diálogos, por ejemplo Carménides y Lisis, no se encuentran entre los primeros de Platón dentro de este grupo inicial, porque en ellos Sócrates parece estar desempeñando un papel más activo en la configuración del progreso del diálogo. Es decir, tiene más ideas propias en comparación con muchos de los otros diálogos de Platón. En estas obras socráticas contienen poca especulación metafísica, epistemología o metodología y, por lo tanto, encajan bien con su forma en que Sócrates caracteriza a sí mismo en la apología de Platón, como un hombre que deja las investigaciones de asuntos de alto nivel que están en el cielo y debajo de la tierra a mentes más sabias y limita todas sus investigaciones a la cuestión de cómo uno debe vivir su vida. Aristóteles describe a Sócrates como alguien cuyos intereses estaban restringidos a una sola rama de la filosofía, el ámbito de lo ético, y también dice que tenía la costumbre de hacer preguntas sobre definiciones para las que él mismo carecía de respuestas. Ese testimonio da peso a la hipótesis ampliamente aceptada de que hay un grupo de diálogos, los mencionados anteriormente como sus primeras obras, hayan sido escritos o no al comienzo de la carrera literaria de Platón, en los que Platón utilizó la forma del diálogo como forma de retratar las actividades filosóficas de Sócrates histórico, aunque, por supuesto, también podría haberlas usado de otra manera, por ejemplo, para seguir y comenzar a explorar las dificultades filosóficas que plantearon. Pero en cierto momento Platón comenzó a utilizar sus obras para proponer ideas que eran su propia creación y no las de Sócrates, aunque siguió usando el nombre de Sócrates para el mismo personaje principal, quienes presentaron y defendieron estas nuevas ideas. El orador llamado Sócrates ahora comienza a ir más allá y apartarse del Sócrates histórico. Tiene puntos de vista sobre la metodología que deberían usar los filósofos y defiende la inmortalidad del alma y la existencia e importancia de las formas de belleza, justicia, bondad y similares. Por el contrario, en la apología Sócrates dice que nadie sabe qué será de nosotros después de la muerte. A menudo se dice que Fedón es el diálogo en el que Platón se destaca por primera vez como un filósofo que va mucho más allá de las ideas de su maestro. Aunque también se dice comúnmente que vemos en Menón una nueva satisfacción metodológica y un mayor interés por el conocimiento matemático. Habiendo completado todos los diálogos que caracterizamos como tempranos, Platón amplió la gama de temas a explorar en sus escritos, ya que
no se limitaba a la ética y pone la teoría de las formas y las ideas relacionadas sobre ellas, sobre el lenguaje, conocimiento y amor en el centro de su pensamiento. En estas obras de su periodo medio, por ejemplo, Fedón, Cratilo, Banquete, República y Fedro, hay un cambio tanto de énfasis como de doctrina. La atención ya no se centra en deshacernos de ideas falsas y autoengaños. Más bien se nos pide que aceptemos una nueva concepción radical de nosotros mismos, de nuestro mundo y de nuestra necesidad de negociar entre ellos. Finalmente, se proponen definiciones de los términos de virtud más importantes en la República. El libro 1 de este diálogo es un retrato de cómo el Sócrates histórico podría haber manejado la búsqueda de una definición de virtud y justicia, y el resto del diálogo muestra cómo las nuevas ideas y herramientas descubiertas por Platón pueden completar el proyecto que su maestro no pudo terminar. Platón continúa utilizando su figura llamada Sócrates como su principal interlocutor y de esta manera crea un sentido de continuidad entre los métodos, ideas e ideales del Sócrates histórico y el nuevo Sócrates que ahora se ha convertido en un vehículo para la articulación de la nueva perspectiva filosófica. Al hacerlo, reconoce sus deudas intelectuales con su maestro y se apropia para sus propios fines del extraordinario prestigio del hombre que fue el más sabio de sus tiempos. Esta hipótesis sobre la cronología de los escritos de Platón tiene un tercer componente. No ubica sus obras en ninguna de las dos categorías de los diálogos tempranos o diálogos socráticos y todo lo demás, sino que trabaja con una triple división de los primeros y los medios y los tardíos. Esto se debe a que, siguiendo testimonios antiguos, se ha convertido en una suposición ampliamente aceptada que Leyes es una de las últimas obras de Platón y además de que este diálogo comparte muchas afinidades estilísticas con un pequeño grupo de otros. Sofistas, estadistas, Timeo, Critias y Filebo. En general, se acepta que estos 5 diálogos junto con las Leyes son sus últimas obras porque tienen mucho más en común entre sí si se tienen en cuenta ciertos rasgos estilísticos evidentes solo para los lectores del griego de Platón que con cualquiera de las otras obras de Platón. No está del todo claro si hay una o más afinidades filosóficas entre este grupo de 6 diálogos. Es decir, si la filosofía que contienen es marcadamente diferente de todos los demás diálogos. Platón no hace nada para animar al lector a ver estas obras como un componente definitivo y separado de sus pensamientos. Por el contrario, vincula a sofistas con Teeteto, no menos que el sofista y el estadista. El sofista contiene en sus primeras páginas una referencia a la conversación de Parménides y que tal vez Platón esté indicando hacia sus lectores que deberían aplicar al sofista las lecciones que deben extraerse de Parménides. De manera similar, Timeo comienza con un recordatorio de algunas de las principales doctrinas éticas y políticas de la República. Se podría argumentar que cuando uno mira más allá de estos dispositivos escénicos, encuentra cambios filosóficos significativos en los 6 diálogos tardíos que distinguen a este grupo de todo lo que los demás que los precedieron. Pero no hay consenso en que deban leerse de esta manera. Resolver esta cuestión requiere un estudio intensivo del contenido de las obras de Platón. Así, aunque está ampliamente aceptado que los 6 diálogos mencionados anteriormente pertenecen al último periodo de Platón, hasta el momento no hay acuerdo entre quienes estudian a Platón en el que estos 6 formen una etapa distintiva en su desarrollo filosófico. De hecho, sigue siendo motivo de controversia si la división de las obras de Platón en 3 periodos indica correctamente el orden de composición y si es una herramienta útil para la comprensión de su pensamiento. Por supuesto, sería inverosímil si suponer que la carrera literaria de Platón comenzara con obras tan complejas como las Leyes, Parménides, Fedro o la República.
A la luz de suposiciones ampliamente aceptadas sobre cómo se desarrollan la mayoría de las mentes filosóficas, es probable que cuando Platón comenzó a escribir obras filosóficas, algunos de los diálogos más cortos y simples fueran los que él mismo compuso. Por ejemplo, Laques, Critón, Ión. De manera similar, Apología no promueve una agenda filosófica compleja ni presupone un cuerpo de trabajo anterior, por lo que también es probable que haya sido compuesto cerca del comienzo de la carrera literaria de Platón. Aún así, no hay una buena razón para eliminar la hipótesis de que durante gran parte de su vida Platón se dedicó a escribir dos tipos de diálogos, al mismo tiempo yendo y viniendo entre ellos a medida que envejecía. Por un lado, obras introductorias cuyo objetivo principal es mostrar a los lectores la dificultad de problemas filosóficos aparentemente simples y así librarnos de sus pretensiones y falsas creencias, y por otro lado, obras llenas de teorías filosóficas más sustantivas respaldadas por una argumentación elaborada. Es más, se podría señalar características de muchos de los diálogos socráticos que justificarían colocarlos en la última categoría. Aunque la argumentación no concierne a la metafísica o la metodología ni invoca matemáticas, estos son Gorgias, Protágoras, Lisis, Eutidemo, Hipias, entre otros. Platón deja claro que ambos procesos, unos procediendo al otro, deben ser parte de la educación filosófica de cada uno. Una de sus convicciones metodológicas más profundas es que para lograr progreso intelectual debemos reconocer que el conocimiento no puede adquirirse recibiéndolo pasivamente de otros. Más bien, debemos resolver los problemas y evaluarlos. Los méritos de teoría en competencia con una mente independiente. En consecuencia, algunos de sus diálogos son principalmente dispositivos para romper la complacencia del lector, y por eso es esencial que no lleguen a conclusiones positivas. Otros son contribuciones a la construcción de teorías y por lo tanto son mejor absorbidos por aquellos que ya han pasado por la primera etapa del desarrollo filosófico. No debemos suponer que Platón solo pudo haber escrito los diálogos preparatorios en la etapa más temprana de su carrera. Aunque también pudo haber comenzado su carrera como escritor asumiendo este tipo de proyecto. Es posible que haya continuado escribiendo estas obras negativas en etapas posteriores, al mismo tiempo que componía sus diálogos de construcción de teorías. Por ejemplo, aunque se supone ampliamente que tanto Eutidemo como Carménides son diálogos tempranos, podrían haber sido escritos aproximadamente al mismo tiempo que Banquete y la República, que generalmente se supone que son composiciones de su periodo intermedio, o incluso posteriores. Sin duda, algunas de las obras ampliamente consideradas tempranas realmente lo son, pero es una pregunta abierta. ¿Cuáles y cuántos de ellos son? En cualquier caso, está claro que Platón continuó escribiendo en un tono socrático y negativo, incluso después de haber superado las primeras etapas de su carrera. Teeteto presenta a un Sócrates que insiste aún más en su ignorancia de los otros. Representaciones dramáticas de Sócrates en obras más breves y filosóficamente menos complejas que razonablemente se supone que son tempranas, y como muchas de estas primeras obras, Teeteto busca, pero no encuentra la respuesta a la pregunta ¿qué es? Pregunta que persigue incansablemente. ¿Qué es el conocimiento? De manera similar, Parménides, aunque ciertamente no es un diálogo temprano, es una obra cuyo objetivo principal es desconcentrar al lector mediante la presentación de argumentos para conclusiones aparentemente contradictorias. Como no nos dice cómo es que es posible aceptar todas esas conclusiones, su efecto principal en el lector es similar al de los diálogos que solo llegan a conclusiones negativas.
Platón utiliza este recurso educativo, provocando al lector mediante la presentación de argumentos opuestos y dejando la contradicción sin resolver. También Protágoras puede ser considerado un diálogo temprano. Por lo tanto, está claro que incluso después de haber superado las primeras etapas de su pensamiento, continúa asignándose el proyecto de escribir obras cuyo objetivo principal sea la presentación de dificultades no resueltas. Si estamos justificados al considerar el discurso de Sócrates en la Apología de Platón como evidencia confiable sobre cómo era el Sócrates histórico, entonces cualquier cosa que encontraremos en las otras obras de Platón que sea compatible con ese discurso también puede atribuirse con seguridad a Sócrates. Entendido así, Sócrates era un moralista, no un metafísico, epistemólogo o cosmólogo. Esto encaja con el testimonio de Aristóteles y la forma de que Platón elige al orador dominante en sus diálogos respalda aún más esta forma de distinguir entre él y Sócrates. El número de diálogos dominados por un Sócrates que está elaborando doctrinas filosóficas elaboradas es notablemente pequeño. Fedón, República, Fedro y Filebo. Todos ellos están dominados por cuestiones éticas. Si temer a la muerte, si ser justo, a quién amar, en lugar del placer. Evidentemente, Platón piensa que es apropiado hacer de Sócrates el orador principal en un diálogo lleno de contenido positivo solo cuando los temas explorados en esa obra tienen que ver principalmente con la vida ética del individuo. Cuando las doctrinas que desea presentar sistemáticamente se vuelven principalmente filosóficas o metafísicas, recurre a un visitante de Elea. Cuando se vuelven cosmológicos, se dirige a Timeo. Cuando se vuelven constitucionales, recurre a leyes, a un visitante de Atenas y luego elimina por completo a Sócrates. Platón no lo muestra, aunque debe mucho a las instituciones éticas de Sócrates, así como a su método de perforar las pretensiones intelectuales de sus interlocutores llevándolos a la contradicción. Cree que no debería poner en la boca de su maestro una exploración demasiado elaborada de temas ontológicos, cosmológicos o políticos, porque Sócrates se abstuvo de entrar en esos dominios. Esto puede ser parte de la explicación de por qué así que Sócrates ponga en boca de las leyes personificadas de Atenas la teoría propuesta por Critón, que llega a la conclusión de que sería injusto que escapara de la prisión. Podría ser que Platón esté indicando en el momento en que estos hablantes entran en el diálogo que nada de lo que se dice aquí se deriva de ninguna manera de las conversaciones de Sócrates ni se inspira en ellas. Así como deberíamos rechazar la idea de que Platón debe haber tomado la decisión en un momento bastante temprano de su carrera de no escribir más un tipo de diálogo y escribir sobre obras de elaborada construcción teórica, por lo que cabe preguntarse también si atravesó una etapa temprana durante la cual se abstuvo de introducir en sus obras ideas propias, sino que se contentó con desempeñar el papel de un fiel retratista, representando ante sus lectores en la vida y pensamiento de Sócrates. No es realista suponer que alguien tan original y creativo como Platón, que probablemente comenzó a escribir diálogos alrededor de los 30 años, hubiera comenzado sus composiciones sin ideas propias o habiendo tales ideas habría decidido suprimirlas durante algún tiempo, permitiéndose pensar en sí mismo solo más tarde. En lugar de eso, deberíamos tratar los movimientos realizados en los diálogos, incluso aquellos que probablemente sean tempranos, como intervenciones platónicas, derivadas sin duda de las reflexiones y transformaciones de Platón sobre los temas clave. Temas clave de Sócrates que atribuye a Sócrates en Apología. Este diálogo indica que
el tipo de religiosidad exhibida por Sócrates era poco ortodoxa y probablemente ofendería o daría lugar a males entendidos. Sería inverosímil suponer que Platón simplemente inventó la idea de que Sócrates seguía un signo divino, especialmente porque Xenofonte también lo atribuye a su Sócrates. Pero, ¿qué pasa con los diversos movimientos filosóficos ensayados en Eutifrón? El diálogo en el que Sócrates busca sin éxito una comprensión de lo que es la piedad. No tenemos ninguna buena razón para pensar que, al escribir esta obra, Platón adoptó el papel de un mero dispositivo de registro o algo parecido. Es más probable que Platón, inspirado por la heterodoxia de la concepción de la piedad de Sócrates, desarrollara por su propia cuenta una serie de preguntas y respuestas diseñadas para mostrar a sus lectores lo difícil que es alcanzar una comprensión del concepto central de que los ciudadanos de Sócrates confiaron en él cuando lo condenaron a muerte. La idea de que es importante buscar definiciones puede haber sido de origen socrático. Después de todo, Aristóteles atribuye esto en gran medida a Sócrates. Pero es más probable que los giros y vueltas de los argumentos de Eutifrón y otros diálogos que buscan definiciones sean producto de la mente de Platón que el contenido de cualquier conversación que realmente haya tenido lugar. Y ahora llegamos a la pregunta más importante. ¿Por qué diálogos? Es irreal suponer que cuando Platón comenzó su carrera como escritor, no tomó la decisión consciente de presentar todas las composiciones que en adelante compondría para un público lector que en general, con la excepción de Apología, era en forma de diálogo. Si la pregunta es, ¿por qué Platón escribió diálogos? Que muchos de nosotros nos hemos sentido tentados a hacer, presupone que debe haber habido alguna decisión de una vez por todas. Entonces, está mal planteada. La mejor manera de formular una conjetura razonable sobre por qué Platón escribió una obra determinada en forma de diálogo es preguntarse: ¿qué se perdería si uno intentara reescribir esta obra de una manera que eliminara el toma y daca? ¿Qué toma del intercambio despoja a los personajes de su personalidad y marcadores sociales y transforma el resultado en algo que sale directamente de la boca de su autor? Esta puede ser una pregunta fácil de responder, pero la respuesta puede variar mucho de un diálogo a otro. Al seguir esta estrategia, no podemos descartar la posibilidad de que algunas de las razones de Platón para escribir tal o cual obra en forma de diálogo también sea su razón para hacerlo en otros casos. Tal vez en algunas de sus razones, en la medida en que podemos adivinarlos, estará presente en todos los demás casos. Por ejemplo, el uso de personajes y conversaciones permite a un autor animar a sus obras, despertar el interés de sus lectores y por lo tanto llegar a un público más amplio. El atractivo de los escritos de Platón se debe en parte a su composición dramática. Incluso las composiciones tipo tratado como Timeo y Leyes mejoran la legibilidad debido a su marco conversacional. Además, la forma del diálogo permite que el evidente interés de Platón por las cuestiones pedagógicas. ¿Cómo es posible aprender? ¿Cuál es la mejor manera de aprender? ¿De qué tipo de persona podemos aprender? ¿Qué tipo de persona está en condiciones de aprender? Todo esto debe seguirse no solo en los contenidos de sus composiciones, sino también en su forma. Incluso en Leyes, estas cuestiones no están lejos de la mente de Platón, quien demuestra a través de la forma del diálogo cómo es posible que los ciudadanos de Atenas, Esparta y Creta aprendan unos de otros, adoptando y mejorando sus capacidades sociales y políticas. En algunas de sus obras es evidente que uno de los objetivos que Platón
de Platón es crear una sensación de perplejidad entre sus lectores y que la forma del diálogo que se utiliza para este propósito. Parménides puede ser el ejemplo más claro de tal obra, porque aquí Platón afronta implacablemente las caras de sus lectores con una serie desconcertante de enigmas sin resolver y contradicciones aparentes. Pero varias de sus obras también tienen este carácter, aunque en menor grado. Por ejemplo, Protágoras. ¿Se puede enseñar la virtud? En Hipias. ¿Es el mal voluntario mejor que el mal involuntario? Y en Partes del Menón, algunas personas son mejores. ¿Son virtuosos por inspiración divina? Así como alguien que se encuentre con Sócrates en una conversación, a veces deberá preguntarse si quiere decir lo que quiere decir, o lo que se dice, o si por el contrario está hablando irónicamente. Platón a veces usa la forma de diálogo para crear en sus lectores una sensación similar de la incomodidad acerca de lo que quiere decir y lo que debemos inferir de los argumentos que se nos han presentado. Pero Sócrates no siempre habla irónicamente y los diálogos de Platón no siempre apuntan a crear una sensación de desconcierto sobre lo que debemos pensar sobre el tema en discusión. No existe una regla mecánica para descubrir cuál es la mejor manera de leer un diálogo, ni una estrategia interpretativa que se aplique igualmente a todas sus obras. Comprenderemos mejor las obras de Platón y sacaremos mayor provecho de sus lecturas si reconocemos su gran diversidad de estilos y adaptamos nuestra forma de leer en consecuencia. Todo esto en lugar de imponer a nuestra lectura de Platón una expectativa uniforme de lo que debe estar haciendo. Deberíamos aportar a cada diálogo una receptividad a lo que es único en él. Esa sería la reacción más adecuada al arte de su filosofía.